Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Espero estén bien, que hayan pasado un día excelente. Es mi mejor deseo para cada uno y para cada una de ustedes que nos ven a través de Facebook, hasta ahí en casita o donde quiera que nos vean. Pues desde acá de mi casa en Estanzuela reciba un fraternal saludo en el nombre del Señor. Es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes desde acá de mi casa con el único propósito, con el único objetivo de iniciar hoy una serie de temas que creo yo que es de suma importancia que toda la gente sepa. Temas muy sencillos, temas básicos de la fe cristiana, pero que en muchas iglesias se han estado olvidando, ya que hoy día pues nos ha preocupado tanta la profundidad bíblica, la profundidad profética, que hemos quizá dejado de lado algunos temas muy importantes, como son los temas básicos que nos ayudarán en torno a nuestra salvación, en torno a nuestra eternidad. Y gracias a todas las personas que ya nos están saludando por este medio, les agradezco mucho. Un saludo para todos. Tengo un poco lejos el celular, no logro leer todos los nombres, pero a cada uno de ustedes que nos están escribiendo y nos están saludando, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar pendientes de este medio, de este servidor. Y bueno, vamos a iniciar hoy. Quiero hacer una oración antes de iniciar, una oración cortita, pidiendo la dirección del Señor para el inicio de esta nueva serie que se llama El Discipulado. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes llevándoles los temas principales de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por una noche más de vida que nos das. Y este momento, este tiempo, Señor, que vamos a estar en línea, queremos aprovecharlo, queremos aprender, queremos recibir tu palabra. Pero también, Señor, yo quiero pedirte una bendición muy especial para todas estas personas que nos están viendo, para cada hombre, para cada mujer, para cada joven y señorita que nos ven. Que, Señor, tu mano poderosa esté sobre ellos, protegiéndoles, guardándoles, cuidándoles y sobreabundándoles en todo. Y Dios amado, yo te pido que todas aquellas personas que todavía no han logrado encontrar en ti ese camino, verdad y vida que tú representas hacia el Padre, Señor, que a través de estos temas que vamos a tratar, ellos puedan encontrarte, puedan recibirte en sus corazones. Les bendigo, Señor, te pido que tú los protejas, los cuides y los guardes y que les des conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Esta preciosa noche quiero tocar un tema que es un tema básico, el primordial, el principal, y por eso lo tenemos de primero acá en nuestra serie, El Discipulado. Quiero recordar lo que la palabra dice, que sin conocimiento el pueblo de Dios perece, ¿verdad? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces el conocimiento de la palabra del Señor es de suma importancia, es de vital importancia en nuestras vidas, puesto que la Biblia es la que nos presenta a Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre, porque nadie llega al Padre si no es por Él. Eso lo dijo Él mismo estando acá en la tierra. Por otro lado, también dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De nada sirve gritar en nuestros discursos en contra de la falsedad doctrinal si no enseñamos cuál es la verdad. Muchos predicadores han desgastado su vida hablando desde un púlpito acerca de lo que no se debe hacer, pero se escucha muy poco lo que se debe hacer. Y esta noche pues mi propósito es llevarle a usted
mi querido amigo, aquellas personas que han estado en una iglesia pero quizá nunca han escuchado estos temas, pues guiarles a esa salvación tan grande que tenemos por medio de la palabra de Dios. A lo largo de la historia han aparecido hombres con doctrinas heréticas, han aparecido hombres con doctrinas falsas y han negado la eficacia de la verdadera enseñanza bíblica. Han negado la eficacia de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues, Dios nos está hablando, nos está guiando hacia la verdad. Hubieron hombres llenos del Espíritu Santo, como Noé, como Moisés, como Elías, como Juan el Bautista, o ya más adelante estuvieron hombres como Lutero, hombres como Zwinglio, como Calvino, como Bunyan, Livingstone, Spurgeon, hombres que dieron sus vidas por predicar la sana doctrina del Evangelio. Y hoy día, queridos hermanos y amigos, se ha perdido esto, se ha perdido la enseñanza, o se está perdiendo, porque todavía hay muchas iglesias que están predicando la verdad de Cristo. Sin embargo, hay otras que han perdido el norte, han perdido la dirección que llevaban y se han colocado en una postura en donde se le da más realce a la mercadotecnia, donde se le da más realce al comercio, donde se le da más realce al dinero, y es por eso que se ha perdido la pureza del Evangelio. Yo no digo que Dios quiera prosperar a aquellos que le sirven, pero Dios está más interesado en salvar a aquellas personas que le teman, que teman su nombre. Y esta noche pues yo quiero empezar con estos temas, el discipulado, y quiero comenzar con el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento. No podemos ser cristianos, no podemos ser seguidores de Jesús si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3 de la manera siguiente. Perdón, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje. Y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ese fue el tema con el que Juan el Bautista comenzó a predicar. Estoy leyendo en una versión nueva, traducción viviente. Si alguien está siguiendo las Sagradas Escrituras ahí en casita, tal vez va a variar un poquito de su versión, pero quise utilizar esta versión por ser un poco más actualizada y porque no pierde la pureza y el verdadero sentido con el que fue escrita. Dice ahí en Mateo 3, versículos 1 y 2: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar el arrepentimiento junto con el nuevo nacimiento constituyen la médula de la salvación eterna. Repito, el arrepentimiento junto con el nuevo nacimiento son la columna vertebral de la salvación eterna. El arrepentimiento
de sus pecados. Hay muchas personas que están formando parte de una congregación, que van a una iglesia evangélica. Usted les pregunta de qué religión son, ellos dicen evangélica, pero en realidad están viviendo una vida fantasiosa, no se han arrepentido de corazón. Y es por eso que hoy yo quiero hacer mucho énfasis en este tema del arrepentimiento, puesto que si no nos arrepentimos, no somos salvos. Cierta vez o muchas veces cuando he andado evangelizando a las personas me dicen, pero ¿de qué me tengo que arrepentir yo? Si yo no he matado a nadie, si no le he robado a nadie, si yo no le hago daño a nadie. De hecho, todos los seres humanos traemos el pecado por herencia. Es lamentable que debido a la desobediencia del primer hombre y de la primera mujer, todos los hombres se convirtieron en pecadores. Dice la palabra que el pecado entró por un hombre y de este hombre pasó a todos los hombres. Entonces, desgraciadamente, el pecado pasó a ser herencia del ser humano. La salvación no. La salvación llega a mí a través de mi decisión de arrepentirme de mis pecados y buscar a Jesucristo. El pecado, desde que nací, estaba en mi corazón. Y el hecho de que sea cristiano no quiere decir que no tenga que ponerme a cuentas todos los días de mi vida con mi Dios. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no me convierto, yo no me hago evangélico porque no voy a cumplir. Si fuera así, querido amigo, si fuera así, querida amiga, yo no fuera cristiano. Porque si esto dependiera de mí, no sería salvo. No sería salvo. Lo que puedo decirte en esta ocasión es que la salvación es única y exclusivamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por la sangre derramada en esa cruz. No porque tú seas bueno o porque tú seas bonita. No es eso lo que tiene que ver en la salvación, sino qué tan sincero he sido con el Señor y cuánto me he arrepentido de todas mis maldades y de todos mis pecados. Esta es la triste realidad, decía, que dentro de las iglesias hay mucha gente que forma parte de una congregación, pero que todavía no se ha arrepentido delante del Señor. Hoy, como ayer, debe ser el mismo mensaje que nos predicaba Jesús, y Lucas nos habla algo al respecto. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice de la manera siguiente. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Pilato había matado a unas personas de Galilea. Y siempre que alguien muere, el pensamiento en muchos cristianos es, pobrecito, ¿qué habrá hecho? ¿Qué pecado habrá cometido? Y la palabra de Dios nos dice esta noche en Lucas capítulo 13, versículo 13 específicamente, de ninguna manera, dice, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nadie está exento de pecar. Ningún ser humano, ninguna persona en el mundo, por muy santo que se haga llamar, por gran líder que sea de una religión,
No hay un solo hombre ni una sola mujer en este mundo que llegue al cielo si no se arrepiente. Todos somos pecadores. Aún aquellas personas que se hacen llamar su santidad, ellos también pecan y necesitan arrepentirse. Necesitan venir a Cristo Jesús para ser limpios de sus pecados. Porque su santidad, no hay nadie en este mundo que no sea el Espíritu Santo de Dios. A Él fue el que Cristo dejó o envió cuando Él se fue, cuando Él ascendió al Padre. Dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, al Espíritu de gracia, y Él, únicamente Él, los va a guiar a toda verdad. Es decir, ningún ser humano sobre la faz de este mundo te puede llevar a la salvación. Ningún ser humano te puede dar la salvación. Esa la ofreció Cristo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo en este tiempo todavía nos guía a Él por medio de la palabra de Dios. Pero ningún hombre puede decirte tus pecados te son perdonados. Ningún hombre puede decirte ya eres limpio por cualquier ritual que hagan en tu vida. No, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y solamente podemos llegar a Él por medio del arrepentimiento. Así es que, por favor, yo quiero dar estos temas sencillísimos. Este es lo más sencillo que podemos entender en la Biblia, pero que son claros y precisos para que tú y yo podamos ser salvos. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia, ¿verdad? La palabra griega metanoia. Esta palabra es un término militar y significa media vuelta. Es decir, que si yo voy caminando hacia acá, la metanoia me hace dar la media vuelta y me hace ir en sentido contrario. Esto quiere decir que cuando vamos caminando directo hacia el pecado, lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros le demos la espalda al pecado y nos volvamos a Él, a caminar en su integridad, en su santidad. ¿Será posible? Para nosotros no. Pero para Dios nada es imposible. Por eso Él nos envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, y ahí en esa cruz Él pagó mis pecados y los tuyos. Tú y yo jamás podremos pagar por nuestros pecados. Tú y yo jamás podremos purgar nuestros pecados, porque el único antídoto que limpia el pecado del ser humano es la sangre de Jesús. Y es la sangre de Jesús la podemos obtener por medio de la fe. Después de más de 2000 años, es lógico que no vamos a encontrar la sangre física de Cristo para limpiarnos. Además, que no actúa de esa manera, sino que esa sangre fue derramada para que por medio de la fe, tú y yo pudiéramos obtener la salvación por medio del arrepentimiento. Así es que la palabra metanoia en griego significa media vuelta, que es lo que tenemos que hacer los seres humanos. Dar la media vuelta del camino que llevamos y caminar en sentido contrario para encontrarnos con nuestro Salvador. Ahora bien, ¿qué es entonces el arrepentimiento? Es lo que les explicaba, es darle la espalda al mundo, es darle la espalda al pecado, y es volvernos a Dios, quien nos ha dado la puerta para entrar a su reino, y esa puerta se llama Jesús de Nazaret. El arrepentimiento básicamente tiene tres aspectos, ¿verdad? Tiene tres aspectos. El número uno es un cambio en la forma de pensar. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar. Vamos a leer una cita que se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 1, el cual dice de la manera siguiente. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así
dice que acudió al sumo sacerdote. Este apóstol Pablo, antes de ser Pablo, él se llamaba Saulo de Tarso. Fue un discípulo de un gran maestro de la ley judía llamado Gamaliel, una eminencia en aquel entonces acerca de la ley. Y él mataba a los cristianos pensando que así estaba agradando a Dios. Él pensaba que matando a las personas que seguían a Jesucristo, él iba a agradar a Dios, porque la ley decía que todo aquel que era un blasfemo debía morir irremisiblemente. Entonces Pablo iba a buscar a los cristianos hasta que un día el mismo Dios lo encontró y lo botó a tierra y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, quedándose ciego, porque era una luz muy brillante, y él se queda ciego y entonces dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, y todavía le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice la palabra en el versículo que leímos que antes de que eso pasara, Saulo dice que pronunciaba amenazas de muerte en cada palabra en contra de los creyentes. Pero después, oiga lo que dice después, en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 3, dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Muchos de ustedes saben que los judíos no creen en Jesucristo como Salvador, no creen que Jesucristo es el Mesías, no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos todavía esperan a Jesús por primera vez, mientras que la iglesia, o sea nosotros, lo esperamos ya por segunda vez, para cumplir lo que dicen las profecías y lo que dice el libro de Apocalipsis acerca de él. Pero los judíos no creen en él. Entonces Pablo dice que su corazón se llena de tristeza amarga porque ellos no quieren creerle. Y él dice: yo preferiría, le voy a traducir lo que está diciendo ahí. Lo que dice Pablo es: yo preferiría irme al infierno yo, si con eso ellos pudieran ser salvos. O sea, primero vemos cómo Pablo pensaba en matar a los cristianos. Ahora él piensa de otra manera. Ahora él piensa que si él pudiera revertir la condenación para el pueblo judío, condenándose él, lo haría por amor a sus hermanos. Entonces, uno de los aspectos del arrepentimiento, mi hermano, mi amigo, es cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar. Ahora, el hijo pródigo, en el momento de arrepentirse, también cambió su forma de pensar. Leemos Lucas capítulo 15, verso 17. Dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. ¿Qué pasó con este muchacho? La Biblia narra que eran dos muchachos, eran dos hijos. Estaba el mayor y estaba el menor, y el menor le dijo a su papá: papá, dame la parte de la herencia que me toca, yo quiero irme de esta hacienda, yo quiero irme de este lugar, ya estoy aburrido, yo quiero saber lo que es la vida, quiero aprender a gozar la vida. Como todo joven, cuando sus papás, por cuidarlo, lo aconsejan, le están tratando la manera de ayudar, pero él no acepta esa ayuda, no acepta el consejo, entonces prefiere irse, ¿verdad? Es el caso típico de todo joven. Y este muchacho no era la excepción. Él se fue, su papá lo heredó, su papá le dio las tierras, le dio animales, le dio dinero en efectivo,
Y este muchacho lo vendió todo y juntándolo, dice, se fue a una tierra lejana. En esa tierra lejana él pensaba que nadie lo iba a ver. En esa tierra lejana él pensaba que él podía hacer lo que él quisiera y que ninguno iba a ver lo que él hacía. Comenzó a involucrarse con mujeres, comenzó a involucrarse en los vicios, comenzó a involucrarse en tantas cosas negativas y malas que lo hicieron gastar su dinero. Pero un mal nunca viene solo. Cuando las cosas comienzan a ponerse malas, siempre en algunos momentos antes de mejorar, se pone la situación más apretada. Y dice la palabra de Dios que en ese tiempo que el muchacho se había gastado todo su dinero, vino un hambre a aquella región donde él se había ido. Y él se quedó sin un solo centavo. Absolutamente todo lo había perdido. ¿Y qué sucede? Comenzó a buscar trabajo. Comenzó a buscar empleo. Y cuando encuentra el único empleo que había, querido amigo, era cuidar cerdos. Para un judío esto es malo. El judío no se relaciona con los cerdos para nada, ni para comerlos, ni para criarlos. Y este muchacho, su peor humillación era tener que criar cerdos. Y no solamente esa humillación, sino que lo peor aún fue esto, que él tuvo hambre y cuando va a hablar con el patrón para ver si puede comer un poco de las algarrobas, de la comida que le estaban dando a los cerdos, el patrón le dijo que no la podía comer él. Y es aquí donde yo hago una comparación, querido hermano y amigo, que hasta un cerdo llegó a valer más que este muchacho. Y como lo digo en buen zacapaneco, un coche llegó a valer más que este muchacho por causa de su desobediencia. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, el arrepentimiento entró en su corazón y dijo: ¿cuánto jornalero en casa de mi padre tienen pan y agua para comer y beber? Y yo aquí muriéndome de hambre. Admito, dijo él, que me he gastado toda mi herencia. Yo ya no tengo derecho de entrar a mi casa como un miembro de mi familia. Yo ya no tengo derecho a entrar a mi casa como parte de esa familia, pero le voy a decir a mi papá que me reciba como un trabajador suyo. Le voy a decir a mi papá que me reciba como un empleado, como un jornalero, y que me pague y que me dé comida y agua, aunque ya no me reciba como hijo suyo. Y dice la palabra de Dios que cuando el papá lo mira venir, corrió hacia él, lo abrazó y le dio un beso en el cuello. Para los judíos eso tiene un significado. Alguien me decía que cuando alguien le besa el cuello, entre judíos, cuando alguien le besa el cuello, le está diciendo a la otra persona: te perdono, te perdono. Entonces el muchacho le dice: padre, y esto es el arrepentimiento, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice la palabra de Dios que el papá de este muchacho dio la orden de que lo bañaran, le cambiaran ropa, le pusieran sandalias nuevas y le pusieran un anillo en el dedo. Ese anillo tiene un significado. Ese significado es que él volvía a tomar su lugar en la casa. El oro representa pureza, realeza y autoridad. Entonces este muchacho recobró su puesto en su casa. Y el papá dijo: este mi hijo muerto era, pero ha revivido. Eso es precisamente, querido amigo y hermano, lo que pasa con nosotros cuando nos arrepentimos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viene el arrepentimiento y nos lleva a conocer a Dios y a vivir para Él. David, el rey David, dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Jehová.
Pero óigame, David era un asesino, derramó mucha sangre. David era un mentiroso, era un traidor porque traicionó a su empleado, le robó a su mujer, la embarazó y Dios lo descubrió. Y bueno, pero dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Qué era lo que David tenía que lo hacía un hombre conforme al corazón de Jehová? Que precisamente cuando él pecaba se arrepentía. Venía al arrepentimiento y por eso era un hombre conforme al corazón de Jehová. No es que era perfecto, sino que reconocía su pecado y se arrepentía de corazón. Volviendo o pasando a otro punto, el arrepentimiento también es un cambio de sentimientos. El arrepentimiento es un cambio de sentimientos. Ya vimos que es un cambio en nuestra forma de pensar. El hijo pródigo había pensado en irse a disfrutar y a gozar la vida, pero ahora regresa a casa arrepentido. Cambió su pensamiento. Pablo quería matar a los cristianos, pero luego quería morir él con tal de salvar a sus hermanos judíos. El hijo pródigo dijo, ya sé, voy a ir a casa de mi padre para que me reciba como un trabajador. Ellos se arrepintieron. Claramente en esos tres ejemplos que vimos cómo estas personas tuvieron un cambio en su manera de pensar. Ahora bien, veamos entonces el segundo aspecto, que es un cambio de sentimientos. Un cambio de sentimientos. Todo aquel que se ha arrepentido siente dolor por los pecados cometidos. Y vamos a ver un claro ejemplo que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 75. Dice así: de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. ¿Se acuerda usted la promesa que Pedro le había hecho a Jesús? Le había dicho: maestro, te seguiré a donde quiera, y si me es necesario morir contigo, estoy dispuesto a hacerlo. Y Jesús le dice: Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y fue un hecho. Cuando confrontaron a Pedro de que él era un discípulo de Jesús, de que él conocía al maestro, entonces viene y lo negó. Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Qué sucede entonces con eso después? Dice que de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, y antes de dice que Pedro cuando negó 3 veces a Cristo, el gallo cantó. Entonces dice la palabra que él salió llorando amargamente. Cuando somos del mundo, cometemos infinidad de pecados. Cometemos fornicación y adulterio, cometemos borracheras, drogadicción, traición al prójimo, etcétera. Pero no sentimos nada porque tenemos cauterizada la conciencia. Hay personas que cometen todo tipo de fechorías y no les duele nada porque ya tienen duro el corazón. Pero una vez vino el arrepentimiento, una vez conocimos a Cristo Jesús y cometemos un pecado, porque lo cometemos, no hay persona que no peque, dijo Salomón. Entonces es ahí donde nosotros cuando cometemos este tipo de actos en el Señor, nos duele y lloramos y pasamos días orando al Señor que nos perdone por haberlo ofendido. Esto pasa cuando ya el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando ya hemos creído en Cristo Jesús y sabemos que toda actitud mala que nosotros tengamos le ofende. Entonces viene eso y produce dolor en nuestro corazón. Entonces es ahí donde se opera un cambio de sentimientos, porque antes lo que no me afectaba, antes lo que no me dolía, cuando vengo a Jesús arrepentido, entonces traigo dolor
en el corazón. Y el apóstol Pablo decía que ese tipo de dolor es bueno porque nos hace definirnos si en realidad amamos a Dios o no lo amamos. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 10 de la siguiente manera. Dice: no lamento, dice el apóstol Pablo, haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. Continuamos. Y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Cuando alguien te habla fuerte, cuando alguien te dice que lo que estás haciendo está mal, cuando alguien te reprende y tú te sientes triste, y tú te sientes dolorido, y tú te sientes que nadie te quiere y todo el mundo te rechaza, esa clase de tristeza es la que te hace reflexionar y es la que te hace introducirte nuevamente en el camino que Dios quiere que estés. Porque a Dios no le agrada que pequemos. Aunque lo hagamos, a Dios no le agrada. Entonces Él hace que de alguna manera nos sintamos tristes, pero esa tristeza, dice el apóstol Pablo, que es la buena, porque peor sería que estuviéramos tristes en el mundo y que al final, después de la muerte, siempre nos fuéramos a perdición. Entonces la tristeza que te produce el haber pecado es buena, porque te conduce al arrepentimiento y por ende el arrepentimiento te conduce a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Continuamos. También el tercer aspecto del arrepentimiento es un cambio de actitudes. Es un cambio de actitudes. Ese es el tercer aspecto. El primero dijimos que era un cambio de pensamientos. El segundo es un cambio de sentimientos. Y el tercero es un cambio de actitudes. Es evidente que el que se arrepiente no continúa en su misma vida de pecado. Es una nueva criatura y no puede continuar en sus mismas actitudes. Lucas 15:20 dice, vamos a bajar un poquito por acá, aquí estamos. Dice Lucas 15:20, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Nuevamente tocando el tema acá del hijo pródigo. Dice la palabra que él cambió de actitud. Dice la palabra, la Reina Valera dice que volviendo en sí. Ese volviendo en sí implica arrepentimiento. Entonces cuando el hijo pródigo volvió en sí, se arrepintió de sus malas actitudes, entonces dijo, no hombre, he pecado contra el cielo y contra mi padre, voy a regresar a su hacienda y le voy a decir, me voy a arrepentir delante de él y que haga conmigo lo que él quiera, pero yo ahora sí voy a obedecer, ¿verdad? Él entendió, aprendió la lección. Muchos se han ido de las iglesias y todavía no aprenden. Aún más, muchos están dentro de la iglesia y todavía no aprenden. Pero la palabra de Dios nos insta y nos exhorta, querido amigo, querida amiga, a que cambiemos de actitudes si es que tenemos actitudes negativas. Si son positivas, pues no las vamos a cambiar. Sin embargo, siempre nos va a hacer falta examinar nuestra vida como lo hacía Job por sus hijos. Dice la palabra que Job todos los días ofrecía un sacrificio por cada hijo, porque él decía, no sea que pecando mis hijos
estén ofendiendo a Dios y ellos no lo sepan. Entonces él como buen padre espiritual, ofrecía sacrificios delante de Dios. Hoy día no se ofrecen sacrificios de animalitos, pero sí se le pide al Señor que les dé a nuestros hijos guianza, que les dé a nuestros hijos el espíritu de entendimiento, de arrepentimiento, para que ellos puedan venir a los pies de Jesús. A veces nuestros hijos se rebelan. Quizá algún día nosotros nos rebelamos también con nuestros padres y nos rebelamos con nuestro Padre Celestial, pero cambiamos nuestras actitudes y obviamente Dios viene hacia nosotros. La palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. También vamos a leer en Isaías 55:7, que dice así: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Dios es generoso para perdonarte, no importa tu pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para poder recibir el perdón? Simple y sencillamente arrepentirnos, ¿verdad? Dar la media vuelta, esa metanoia que hablamos al principio, es lo que necesitamos para venir a los pies de Jesús y por supuesto cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras actitudes. Ahora bien, el arrepentimiento en el mensaje bíblico. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente. Repito, nadie puede ser salvo si no se arrepiente. Y repito, mucha gente me dirá: pastor, pero es que mire, yo no soy malo, no soy mala. No he matado a nadie, no he robado. O sea, eso es lo que pensamos, que el pecado solamente es matar y robar. Pero no, hay 10 mandamientos que como primer paso, estos 10 mandamientos nos escanean, nos evalúan. No mentirás, no matarás, no darás falso testimonio y no cometerás adulterio. Todo ese tipo de cosas las estaremos haciendo, estaremos cayendo en ello. ¿Cuántas veces mentiste hoy? ¿Lo hiciste una vez? Una sola vez basta para haber cometido un pecado. Dice la palabra que no debemos codiciar la mujer de nuestro hermano o al marido de la hermana. ¿Caíste en este error el día de hoy o días atrás? La palabra dice que no demos falso testimonio y muchas veces nos prestamos, que solamente escuchamos una cosita y nosotros ya comenzamos a regarla. No me refiero al término regarla que usan los mexicanos, ¿verdad? Sino que regarla, a propagarla. Y eso es chisme. O el chisme es dar falso testimonio. Y a veces nos involucramos y caemos en eso. Entonces, de alguna manera, querido amigo y hermano, nosotros pecamos delante de Dios todos los días. Por eso, cada mañana al despertar y cada noche al acostarnos, nuestro deber es pedirle perdón al Señor por aquellos pensamientos que cruzaron nuestra mente, por aquellas palabras que salieron precipitadamente, sin premeditarlas y que hicieron daño, por aquellas mentiras que hicimos. Dios, mis amados hermanos, nos conoce. Él tiene el mejor escáner para detectar los virus y las mentiras en nuestros corazones. Y es por eso que Él, la única puerta que dejó
es el arrepentimiento. Entonces, veamos el arrepentimiento en el mensaje bíblico. Juan el Bautista comenzó predicando el arrepentimiento. Esto ya lo leímos en San Mateo capítulo 3, versos del 1 al 3, versos del 1 al 2. Y lo voy a repetir. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, el mensaje que predicó Juan el Bautista fue el arrepentimiento. Luego Cristo lo continuó predicando. Vamos a leerlo en Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El tema principal y el primer tema que tanto Juan el Bautista como Jesús comenzaron a predicar en sus primeros sermones fue el arrepentimiento. El arrepentimiento. Muy bien. Luego dice que a los discípulos se les delegó la misma enseñanza. Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47 dicen así: y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Eso lo dice Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Entonces, dice la palabra de Dios, Dios nos garantiza, querido hermano, hermana, Dios nos garantiza que hay perdón de pecados para el que se arrepiente. Entonces, ¿por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no arrepentirnos de nuestras maldades? Esta es una decisión que debemos tomar. Mucha gente dice: no, es que estoy esperando que Dios me toque. No, querido amigo, esto no funciona así. Esto no es arte de magia. Dios, dice la palabra de Dios, que nos dio un libre albedrío, y es ahí donde yo decido qué quiero. ¿Quiero seguir ofendiendo a Dios? ¿O quiero volverme de mis pecados y buscarlo a Él? Esa es la primera decisión. Número 2, yo no te estoy diciendo que en algún momento de tu vida cristiana no vas a deslizar, porque lo hizo Pedro. Judas cayó y para él pues ya no hubo perdón, porque no se arrepintió. Sin embargo, la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos hay perdón de pecados para nosotros. Y en realidad, querido amigo y amiga, lo más importante en esta vida no es ese carro que manejas, no es ese apartamento donde vives, no es esa mansión que tienes por casa, no son esos zapatos de 1000 o más quetzales que te estás poniendo. No. Lo que Dios busca en ti es un corazón sincero. Ya sea que cargues zapatos caros o que cargues caites del mercado, Él no te va a ver eso. Ya sea que te pongas una camisa de marca o que te pongas una camisa de paca, Él no va a juzgar eso. Lo que sí va a juzgar el Señor es si te arrepentiste de tus pecados o no. Si lo hiciste de corazón o no. Eso sí lo va a hacer el Señor. Entonces, yo esta noche vengo predicándote este tema del arrepentimiento, porque es el inicio de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana y de nuestra vida en salvación. También Pedro estaba confirmando el mensaje del arrepentimiento en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículos 38. Ya vamos terminando. Dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Oye, dice la palabra del Señor que lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Aquí viene la respuesta para todos aquellos que dicen, es que pastor, yo no me hago evangélico porque no voy a cumplir. Aquí es donde tú tienes que saber que ni tú ni yo podemos cumplir por nuestras propias fuerzas. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, el apóstol Pablo hablando dice que cada uno de nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y luego dice, para perdón de nuestros pecados, y después de que nuestros pecados son perdonados, recibimos el regalo del Espíritu Santo. Ese es un regalo. La salvación es gratuita. Esa no te cuesta un centavo. Es solamente que te arrepientas y le pidas perdón al Señor, y Él te recibe y te da su Espíritu y su salvación como regalo. Amén. Por último, se predicó en los años siguientes la palabra de Dios, y el libro de los Hechos termina diciendo, capítulo 28, versos 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, la palabra del Señor, querido hermano y amigo, nos dice que debemos de arrepentirnos. Es el primer paso para ser salvo en esta tierra. ¿Por qué quise predicar estos temas? Estamos en medio de un confinamiento mundial. Se están dando grandes cambios en todas las áreas que nos podamos imaginar. La educación cambió, el comercio cambió, la religión cambió, el clima cambió, la salud. En todos los sentidos se están operando cambios, y no me extrañaría que este tipo de temas en algún momento de la historia reciente los quieran también quitar y nos quieran cambiar la manera de enseñar el evangelio. Y esto ya se dio. Hay iglesias que ya estos temas los tienen como temas retrógradas. Hay iglesias que ya no están tomando los temas básicos de la fe como base doctrinal. Ahora se está más que todo se ha metido la mercadotecnia y la tecnología y un montón de cosas que se han metido dentro de las iglesias, que se perdió la pureza de la doctrina. Y es por eso que nosotros los cristianos recordemos estos temas, y aquellas personas que en este momento le están diciendo al Señor, Señor, yo quiero seguir la religión verdadera, yo quiero seguir tu camino verdadero, pero no quiero depender de los hombres. Y esa es una buena oración. Entonces esta palabra llega como respuesta a tu vida, porque es por medio del arrepentimiento que vas a iniciar tu carrera espiritual con Cristo Jesús. El arrepentimiento es el primer paso que debes dar para poder llegar a ser salvo. Luego pues vamos a tocar otros temas básicos. Quiero contarles que este discipulado lo vamos a estar llevando a cabo una vez por semana, ¿verdad? Una vez por semana, todos los jueves a las 8 de la noche vamos a estar transmitiendo el discipulado, porque creo yo que es importante que usted y yo sepamos los temas que en realidad son necesarios para poder acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Termino ya. Dice, nosotros debemos continuar predicando el arrepentimiento hoy. El arrepentimiento no es un simple remordimiento de conciencia. El remordimiento lo experimentan los incrédulos. El arrepentimiento lo experimentan los cristianos. El remordimiento es un pesar interno que deja una mala acción, pero que luego incurrimos nuevamente en ella, que volvemos a cometer esa mala acción. Pero el arrepentimiento nos ayuda a alejarnos de una vez por todas de el pecado y de la maldad. ¿Deslizamos en algún momento? Sí, deslizamos. Pero fiel es Dios,
Dice la palabra de Dios que 6 veces cae el justo y aún la séptima lo levantará el Señor. Aquellos que dicen, yo no me acerco a una iglesia porque no cumplo, no depende de ti, mi hermano. Depende del Espíritu Santo en ti. Pero de ti sí depende dejar entrar al Espíritu Santo. ¿Y cómo? Arrepintiéndote de tus pecados, buscando al Señor de todo corazón, y Dios te dará el regalo del Espíritu Santo para que puedas tener el poder de ser testigo de Dios donde quiera que estés, personalmente o por medio de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo. Espero en Dios que estés bien de salud, que estés bien en todas las áreas de tu vida, tú y tu familia. Te bendigo desde acá y espero que esta palabra te haya ayudado, te haya sanado y te haya dirigido a los pies de Cristo Jesús para arrepentimiento. Termina conmigo, por favor, con esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo vengo delante de ti, arrepentido de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis ofensas, de todo aquello, Señor, que le hizo daño al prójimo. Hoy yo me arrepiento de todo corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa y ayúdame a ser una persona de bien, una persona del reino. Ayúdame, Señor, a ser un discípulo tuyo y dame la fuerza para poder servirte en estos días oscuros, en estos días donde la maldad se ha multiplicado. Ayúdame a servirte a ti y ayúdame a servir al prójimo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero hayas hecho esta oración de todo corazón y espero que la palabra de Dios transforme tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima semana.